Lo que casi nadie sabía era que antes de convertirse en un símbolo mundial, Sylvester Stallone estuvo a horas de perderlo todo. No era una metáfora. En aquellos días de los 70, Stallone vivía sin dinero, sin trabajo y sin un lugar estable donde dormir. Vendió ropa, vendió muebles y finalmente vendió algo que jamás hubiera imaginado. Vendió a su propio perro, porque no tenía ni para comer. Pero en medio de esa ruina apareció un combate real, el de Muhammad Ali contra Chuck Webner, y esa pelea encendió en él una idea tan poderosa que cambiaría Hollywood para siempre. Stallone escribió un guión en apenas unos días, un guión que los estudios querían, pero sin él como protagonista. Le ofrecieron más dinero del que había visto en toda su vida, y aún así dijo que no. Lo que ocurrió después no solo desafió la lógica de la industria, protagonizó una de las negociaciones más tensas de los 70 y apostó su futuro entero en un solo movimiento. Si Stallone cometía un error, quedaría borrado de Hollywood para siempre. Ese guión se llamaba Rocky. Y esta es la historia real de cómo un hombre pasó de la miseria absoluta a ganar 3 Óscares en una sola noche. Antes de convertirse en un ícono, Sylvester Stallone era apenas un rostro desconocido para el público. Había aparecido en pequeños papeles en cintas de bajo presupuesto durante los 70, con trabajos esporádicos en teatro y extras en televisión. No era aún la estrella que hoy se recuerda, el héroe de acción de Rocky Rambo, Cobra o Demolition Man. En aquella época, para la audiencia hispanohablante, era simplemente un nombre más que aparecía en créditos secundarios. Sylvester Stallone nació con complicaciones médicas que le dejaron parcialmente paralizado un lado del rostro. Esa asimetría, que luego se convertiría en su sello, fue durante años motivo de burlas y un obstáculo real para entrar a la actuación. Creció en un ambiente familiar difícil y pasó por internados. Su juventud estuvo marcada por trabajos temporales y una búsqueda constante de identidad. A principios de los 70 llegó a Nueva York con la determinación de dedicarse a la actuación. Pero la ciudad era implacable. Vivía en habitaciones baratas, trabajaba como acomodador, limpiaba jaulas en un zoológico y hacía cualquier empleo que le permitiera comer. La industria no le ofrecía oportunidades. Le decían que su rostro no era comercial, que su voz no encajaba con los estándares de leading man y que su físico no convencía. La situación económica se volvió crítica. Stallone contó años después que llegó a dormir en una estación de autobuses y que pasó hambre real. Fue en ese momento cuando tomó la decisión más dolorosa. Vendió a Butkus, su perro, por unos pocos dólares, porque no podía alimentarlo. Ese fue el fondo, el lugar desde donde solo se puede subir o desaparecer. En marzo de los 70, Stallone vio la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Webner. Aquella lucha, en la que un boxeador desconocido resistió más de lo que cualquiera esperaba, le provocó un impacto profundo. Esa noche regresó a casa y escribió durante días sin parar. El resultado fue un guión que mezclaba brutalidad y humanidad, Rocky. El libreto tenía algo distinto. No era solo boxeo, tenía corazón, derrota, orgullo, autenticidad. Reflejaba la vida del propio Stallone, un hombre al que todos subestimaban. Cuando los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff leyeron el guión, quedaron impactados. Lo querían. Las compañías estaban dispuestas a pagarlo. Pero había un problema monumental. Los estudios querían un actor famoso como protagonista. Barajaron nombres como Robert Redford y James Caan. Stallone insistió. Él debía interpretar a Rocky. La respuesta fue un rotundo no. La negociación fue dura.
Los ejecutivos ofrecieron sumas de dinero muy superiores a todo lo que Stallone había ganado en su vida. Dinero suficiente para resolver todos sus problemas al instante. Pero si aceptaba, perdería el papel para siempre. Y aún así dijo que no. Stallone estaba apostando su futuro entero. Los productores finalmente cedieron, pero con una condición. El presupuesto sería mínimo, y él cobraría casi nada por actuar. Stallone aceptó. Con el contrato firmado, hizo algo que lo marcó para siempre. Volvió al lugar donde había vendido a su perro. Regresó día tras día hasta encontrar al hombre que lo había comprado. Le pidió recuperarlo. El comprador se negaba. Finalmente accedió por un precio mucho mayor. Stallone pagó. Butkus regresó a su lado y terminó apareciendo en la película. El rodaje fue rápido, austero, lleno de limitaciones. Las localizaciones en Filadelfia se grabaron sin permisos formales, usando la ciudad como un escenario real. El entrenamiento en las escaleras del Museo de Arte fue improvisado. El equipo técnico era reducido, y Stallone trabajaba como actor y reescritor constante del guión. Pero cada escena tenía verdad. El tono melancólico, las calles frías, los gimnasios pequeños, el cansancio acumulado. Todo provenía de su propia vida. Cuando terminaron, nadie esperaba un éxito. Era solo otra película modesta de los 70. A finales de los 70, Rocky llegó a las salas. Lo que ocurrió después fue un fenómeno cultural. El público se identificó con la historia del boxeador sin futuro que iba contra todo. Los videoclubs de los 80 la convirtieron en un clásico. El doblaje al español la llevó a toda Latinoamérica y España. En la ceremonia de los Óscares, la película ganó 3 premios, incluido Mejor Película. Stallone, el hombre que no tenía dónde dormir, se convirtió en una estrella mundial. El éxito de Rocky transformó por completo la carrera de Sylvester Stallone. Pasó de papeles secundarios a convertirse en uno de los nombres más rentables de Hollywood durante los 80 y los 90. Creó franquicias legendarias como Rambo. Volvió una y otra vez al personaje de Rocky en secuelas icónicas y se consolidó como un símbolo de fuerza, disciplina y resistencia. Pero lo más importante es cómo se recuerda ese episodio. Stallone lo mencionó en numerosas entrevistas como el momento decisivo de su vida profesional. No porque le diera fama, sino porque fue el punto en el que demostró que apostar por uno mismo, aún sin garantías, puede cambiar un destino completo. Hoy, el público hispanohablante recuerda a Stallone no solo por ser un héroe de acción, sino por haber construido una carrera desde la nada, enfrentándose a una industria que no creía en él. La historia de Stallone no fue suerte, fue resistencia. Fue una apuesta a todo o nada en un momento en el que no tenía nada que perder, salvo su sueño. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías vendido el guión por dinero o habrías luchado por protagonizarlo? Si te apasionan estas historias reales de Hollywood, suscríbete. Aquí encontrarás documentales que no se cuentan en televisión.